para continuar lo que sería con el análisis del vocabulario que emplean los niños y el vocabulario que existe en los libros de texto en México, la educación es gratuita y los libros que se dan de primero a sexto de primaria se los otorga el gobierno de manera gratuita. Hay muchísimas cosas que averiguar con esto y que preocupan, a mí me sobrepreocupan demasiado muchas de ellas. Una de las, dado que tengo mucho tiempo y estoy de ocioso, entonces lo que hice fue contar, bueno, primero si contaron todas las palabras existentes en los libros de texto, y ya está eso está registrado, existe como publicación, lo pueden ustedes encontrar ese inventario en el Instituto de Neurociencias, ustedes pueden bajar todo el software, todos los datos necesarios básicos. Pero dentro de ello, una parte que me interesa mucho es el conteo de los modos, tiempos, voz, número y personas verbales. Quiero ver de qué les están hablando los niños. ¿Qué es lo que los libros están hablando, diciéndole a los niños de 6, 7, 8, 9, 10, 11 años? Y esos son los que usan los textos oficiales de la educación básica mexicana, que se supone son obligatorios para todas las escuelas. Se supone, ¿sí? Pero de hecho no hay ni una sola escuela que lo siga, que son tan gordos, son tan amplios, son tan... Imaginen, en 6 años, un niño si lee todos los textos tiene que leer 1.055.000 palabras. No, eso me parece que es una cantidad, suena muy bonito, suena, sí, pero el problema es que de esas 1.055.000 reconocen posiblemente 20.000, posiblemente, pero bueno. Entonces, hablando de los modos verbales, dije, a ver, ¿cuántos verbos hay y en qué modos aparecen escritos? Es el problema, aquí tenemos, hace rato Paco nos hablaba de las introverbales, de los tactos puros, impuros, abstractos, etcétera. Y fíjense, eso está definido por Skinner 57. Bueno, a la fecha no tenemos una forma en psicología de referirnos a este tipo de cosas. ¿Cuáles son los modos verbales? Pero cuando hablamos de modos verbales estamos refiriéndonos a la gramática, no a lo psicológico. Y ese es un problema para los psicólogos, o sea, me incluyo. Bueno, en los textos aparecen el 67% de los verbos que aparecen están en modo indicativo. Digamos que son los verbos los más normales. En subjuntivo, que es un modo que le han llamado condicional, si fuera, si estuviera, si existiese, si creyera, si saliera, etcétera, son el 14%. Obviamente se nota una diferencia brutal entre lo que sería el verbo indicativo y el subjuntivo. El infinitivo, que es cuando terminan en ar, ir, es el 11% nada más, y el imperativo es el 8%. Esto llama la atención porque dice uno, el imperativo es solamente el 8%. Instruye, lee, recorta, ve, sal, lee, escribe, dibuja, etc. Aparece el 8% de formas en imperativo, pero digamos que se refiere a la frecuencia, no importa independientemente de cuántas veces aparezca el verbo. Pero cuando hace uno el conteo de cuántas veces aparece el modo imperativo, y se va uno para atrás porque son demasiadas. Los libros son bastante mandones, digamos, en otros términos. Un aspecto interesantísimo, ¿qué tiempos verbales son los que usan los textos? Fíjense que el 42% está casi en el centro de la gráfica, el 42% de los verbos está en presente. Voy, vengo, sube, suda, trae, baja, recorta, lee, etcétera. Pero el 31% está en pasado. Fui, vine, comí, hice, etcétera. Y luego vienen pues los copretéritos. El clásico pues amaba, partía, salía, quería, etcétera, etcétera. Pospretérito solamente 4%. Y luego fíjense, el futuro tiene 7% de ocurrencia. Y esto es muy bonito. Solamente 3 formas verbales en modos perfectos o compuestos que le llaman, que es en el antepasado, he visto, he comido, he usado, etc., aparecen en el 0,6%. El antefuturo, que sería el habré usado, habré dicho, habremos esto, habrán esto, solamente el 0,02%, y el antepospretérito igual 0,2%. Esto significa, visto de otra manera,
En la parte superior tenemos los modos simples, que es el indicativo, el presente, y viene una forma derivada del verbo hablar. Hablo en presente, hablaba en copretérito, hablé en pretérito, hablaré en futuro, pospretérito. No es una clase de gramática, pero no tengo forma de referirles qué es lo que pasa. Pero en este caso, fíjense que todos los que están en negro son formas verbales que sí aparecen en los textos, y los que aparecen con roja, con letra roja, son formas verbales que no aparecen una sola vez en los textos para niños de 6 a 12 años. Quiere decir que, supuestamente, los alumnos no han visto nunca el antepresente, el antecopretérito, el antepresente en subjuntivo, el antefuturo, el antepretérito. Y esas formas que están ahí, supuestamente, no son enseñadas por los textos. Primero, habría que ver si los textos enseñan, pero simplemente la muestra del lenguaje que están empleando no es la más adecuada, no lo es definitivamente. En términos de voz verbal, tenemos la voz pasiva, que es yo parto, tú comes, él corre, nosotros venimos, etc. Y la pasiva es cuando se emplea el verbo ser, ¿sí? Soy visto, es sacrificado o es reprobado por el profesor, por ejemplo, ¿sí? Y la voz pasiva es esa, precisamente cuando se usa el verbo ser. Fíjense que el uso de la voz pasiva en los textos no existe casi, es solamente el 8%. ¿Sí? La idea es que el niño hable el 92% con solamente voz activa. Y otra cosa muy interesante, los textos le hablan al alumno, pero la mayor parte de las veces le hablan de cosas o de personas que no son ni ellos ni sus compañeros, ¿sí? Le hablan en tercera persona. En primera persona solamente aparece el 13% de las veces. Esto es como, leo, estudio, importo, hablo, pruebo, etc. En general está escrito en tercera persona. Dice, o sea, él o ellos. Y eso da una idea muy rara de lo que es un lenguaje, definitivamente. Entonces, ante esto, mi pregunta es, ¿qué importancia tiene? O sea, la importancia que tiene el lenguaje hablado es básica para el uso de diferentes formas verbales. Lo que ahora sabemos es que los textos no lo están enseñando, los profesores no lo están enseñando. Los que podrían usar esos tiempos verbales son los padres de familia en casa. El problema es qué tanto un padre de familia le habla a sus hijos en casa. Ya hay unos estudios ahí bellísimos de Hart and Risley, del 90 y tantos, donde muestran la generación del vocabulario tan importante que es y cómo una persona puede aprender ese tipo de cosas. Entonces el problema, obviamente, un problema que es informalmente observado, es que cuando los adultos le hablan a los niños pequeños, emplean un lenguaje muy bonito, chiquito, hablan del patito, el elefantito, mira mijito, la sopita, el estomaguito, la patita, etc. Usan, y generalmente obviamente no van a decir, ¿os habéis preocupado por aquel perro que habría venido el otro día? No. Obviamente no les hablan de esa manera, no les hablamos a los niños de esa manera. Entonces el problema es que si no hay quien les enseñe de manera escrita y no hay quien les enseñe de manera hablada, la pregunta es entonces ¿cómo hablan los niños? ¿Cómo hablan los niños? Simplemente oigámoslos y lo sabremos. Otra posibilidad es mediante la lectura de textos diversos. El problema es que ahí, si hablamos de que los textos tienen una infinidad de vocabulario, bueno, un vocabulario que es infinitamente grande para una persona, si nosotros empezamos, si los padres de familia o alguien más empieza a darle textos a los niños, el problema es qué tipo de vocabulario es el que está empleando, porque ahí existe un riesgo, ¿sí? ¿El riesgo cuál es? Que el niño empiece a leer y no entienda nada porque no conoce el vocabulario que está usándose. C'est tout. Gracias.